Si el fish and chips inglés hubiera tenido alma mediterránea, sabría esto: a patata soufflé, navajas del Delta y salsa romesco. Un bocado que mezcla mar, historia y territorio, una tapa que también es un homenaje. Para preparar el romesco, empezamos con los pimientos choriceros o las ñoras, lo que prefiráis. Yo voy a usar pimientos choriceros, que aquí se conocen como romesques. Primero sacamos el pedúnculo y le quitamos con mucho cuidado todas las semillas. Los ponemos en un bol y añadimos agua caliente, bien caliente. Así se hidratan mucho más rápido. Los dejamos reposar un par de horas con algo encima para que no floten. Pasadas las 2 horas, los sacamos del agua, los escurrimos y los secamos bien. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, una puntilla, raspamos con cuidado para separar la carne de la piel. Y lo reservamos todo por separado. Vamos con el paso número 2. Cortamos unas rebanadas de pan, pueden ser de barra, tipo baguette, o el que más os guste. Las cortamos aproximadamente de 1 centímetro de grosor. En una sartén, con aceite de oliva caliente, freímos las rebanadas por ambos lados, hasta que estén bien doradas y crujientes. Cuando ya las tengamos listas, las colocamos sobre un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Ahora vamos a asar los tomates y los ajos. Primero retiramos el pedúnculo de los tomates y con un cuchillo bien afilado hacemos un par de cortes en forma de cruz. Esto nos facilitará el pelado posterior. Los colocamos en una bandeja junto con la cabeza de ajos y los regamos con unas gotitas de aceite de oliva, muy poquito. Los introducimos en el horno que hemos precalentado a 200 grados durante unos 25 minutos. Para estos tomates y estos ajos es suficiente. Pasado este tiempo, los sacamos y dejamos que se enfríen un poco. A continuación, los pelamos. Para esta receta, con estos 3 tomates hay suficiente, pero solo vamos a pelar y usar la mitad de la cabeza de ajos. Con toda la mise en place hecha, vamos a preparar la salsa. En un procesador, colocamos en este orden el pan frito, las almendras tostadas, las avellanas tostadas, una cucharadita de café de pimentón. Ahora le añadimos los ajos que teníamos asados y pelados, la pulpa de los pimientos choriceros y por último los tomates asados. Es el momento de añadir un poco de sal y un poco de pimienta. Trituramos todo. Antiguamente esta salsa se hacía a mano, en el mortero, y cada casa tiene su versión. Hay quien la prefiere más fina, quien la deja con más cuerpo. Nosotros la haremos con una textura algo gruesa, para que al comer se note cierta rusticidad. No buscamos una crema, sino una salsa con carácter. Cuando tengamos la mezcla al punto, la pasamos a un bol y vamos incorporando poco a poco aceite de oliva. En este caso, denominación de origen siurana. Lo mezclamos con unas varillas. Después, añadimos el vinagre y seguimos batiendo hasta que todo quede bien integrado. Una vez hecho, reservamos la salsa tapada y en frío. Vamos con las navajas. Hoy utilizaremos cañuts, una variedad típica del Delta del Ebro. Lo primero que haremos será preparar una salmuera líquida con agua mineral y sal. Llevamos a ebullición el cazo con el agua mineral y la sal. Cuando rompa a hervir y la sal se haya disuelto por completo, retiramos del fuego y dejamos enfriar completamente. Los cañuts son similares a las navajas, se caracterizan por ser más pequeños y tener un sabor más intenso. Una vez la salmuera esté fría, colocamos las navajas en un vaso alto o un recipiente profundo. Las cubrimos con la salmuera para que eliminen toda la arena.
Las dejamos depurar un par de horas. Paso número 3. La cocción de las navajas, los cañuts. Llevamos a ebullición el resto de la salmuera. Una vez el agua hierva, sumergimos las navajas por tandas, de 3 o 4 a la vez. Las escaldamos 10 segundos, justo para que se abran ligeramente y no se cuezan demasiado. Son muy delicadas. Usamos una patata de Prades, de la variedad Kennebec, y la cortamos en rodajas finas con ayuda de una mandolina. Deben tener aproximadamente 1 milímetro de grosor. Colocamos las rodajas en filas de 2 sobre la tabla o la encimera, procurando que sean del mismo tamaño. Espolvoreamos sobre la fila superior una fina capa de fécula de patata, o si no tenemos, de maicena, y retiramos el exceso con ayuda de un pincel. A continuación, untamos una fina capa de clara de huevo sobre la fila inferior, bien pintada. Luego, colocamos las rodajas una encima de la otra, con la parte de la clara en contacto con la de la fécula. Con un cortapastas troquelamos las patatas en discos de unos 5 centímetros de diámetro, retiramos los recortes y disponemos las rodajas en una bandeja. Calentamos el aceite a 170 grados y freímos los discos de patata en tandas pequeñas. Hoy las haré de una en una para que podáis ver bien el proceso. Cuando empiecen a flotar, las vamos bañando con el mismo aceite caliente para que se inflen aún más y cojan un color dorado uniforme. Se hincha, echo una, se hincha, echo otra. Una vez listas, las colocamos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Estas patatas se conservan perfectamente durante una semana si las guardas en un lugar seco y cerrado. Vamos con los acabados y el emplatado. Colocamos un cañut abierto sobre el plato. Añadimos unas perlas de aceite de oliva, unas hojas de perejil frito y un toque de guindilla. Con una herramienta de punta hacemos un pequeño orificio en la patata chip soufflé. Una vez agujereada, la rellenamos hasta 2 tercios con la salsa romesco. Ahora solo nos queda colocar la patata rellena en el recipiente que más nos guste. Disponer encima la navaja, con cuidado, y rematar el conjunto con una avellana de Reus caramelizada. Espero que te haya gustado esta reinterpretación mediterránea del clásico Fish and Chips. Antes de despedirme, quiero recordarte que el próximo 14 comienzan las recetas de Navidad. Gracias y hasta la próxima.